Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles de la última conferencia del cambio climático, entre comillas, COP26. De hecho, en el canal como que advertimos un poco de esta conferencia y vamos a hablar de un acuerdo que hubo entre varios países, supuestamente en el papel. Pero, acá nos dicen que termina con un acuerdo, pero se queda corta en acción climática. El acuerdo nos habla del metano. Por acá dice que impulsar la acción en la reducción de las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero, responsable de al menos una cuarta parte del calentamiento climático actual. Nos hablan de reducir emisiones de metano en un 30% para 2030 y por acá nos hablan de 120 países, solo reducirán un 7,5% previstas para el 2030, mientras que se necesita una reducción del 55% para cubrir con los objetivos del 1,5 grados centígrados que se quiere llegar. Pero bueno, les hablamos del metano porque es interesante, ya no nos hablan del CO2, sino que de repente aparece el metano. Pero ¿qué sabemos del metano? Bueno, entonces queremos mostrarles unos segmentos de nuestra serie Atlantis que de hecho hablaban de este fenómeno, del gas natural metano, un gas que de hecho emana de la Tierra o subterráneamente, y en algunos casos se produce una combustión interna, una combustión subterránea, lo cual nos parece interesante porque al final de los segmentos creo que la pregunta que nos podemos hacer es: ¿será que se ha evitado esta combustión subterránea extrayendo petróleo, extrayendo otros gases naturales, y ha sido como un encubrimiento con un segundo objetivo que es lucrar con el petróleo y otro tipo de materiales naturales? Pero bueno, los Space Busters nos van a hablar del metano, de otros combustibles o de otros materiales que causan combustión subterránea. Por ejemplo, que hay un lugar que se llama Turkmenistán, Darbaza, es conocido por combustión subterránea, como lo pueden ver ahí. Y por ejemplo acá nos dicen que estaban haciendo excavación o perforación en 1971 y que accidentalmente encontraron una caverna subterránea llenada de gas natural, que el terreno debajo colapsó, dejando un gran hoyo con un diámetro de unos 50 a 100 metros, y que para prevenir la descarga de gas venenoso se decidió quemar el gas. Ahora, ¿se decidió quemar el gas o ya estaba quemado? Bueno, vamos a mostrarles estos segmentos de la serie Atlantis se eleva, que la tenemos en nuestro canal, donde creo que los Space Busters responden bien a esta pregunta y nos dejan pensando si realmente la quema o la combustión subterránea es un asunto de encubrimiento, y de ahí que la extracción de gases naturales, de petróleo, está muy conectada. Pero bueno, dejaremos esto por acá, pero sin más preámbulo, acá están los segmentos. ¿Por qué los globos de helio o hidrógeno flotan en el aire? Porque son más livianos que el aire, así como lo es el gas metano, el cual es encontrado en abundancia debajo de la tierra y de los océanos, y es más controversial estos días con la perforación petrolera. ¿Pero por qué? ¿Y qué hace un gas más liviano que el aire, en abundancia debajo de nuestra tierra, en primera instancia? Resulta que los árboles emiten sorpresivamente grandes cantidades de metano. Científicos forestales han entretenido a sus estudiantes haciendo agujeros en la corteza de los árboles y prendiendo fuego a los gases que silbaban del tronco. En la Universidad de Kansas cortaron un álamo del campus y descubrieron que el gas que salía era 60% de metano. Encontraron una historia consistente de que todos los árboles emiten mucho metano. En la parte de las Amazonas inundada estacionalmente, y repito, inundada, los árboles se convierten en una enorme chimenea para bombear metano. Las emisiones de árboles individuales fueron más de 200 veces más altas que las que se midieron anteriormente en cualquier lugar. Cada hectárea de bosque inundado emitía varios kilogramos de metano cada día. Los hallazgos sobre el terreno duplicaron las estimaciones anteriores de las emisiones de metano de las Amazonas a alrededor de 40 millones de toneladas al año. Los árboles emitían tanto gas metano como todos los ecosistemas de tundra del Ártico, cuyo permahielo contiene enormes cantidades de gas.
una reserva que se espera que se libere en cantidades cada vez mayores a medida que la región se calienta y sus suelos se derriten. La industria petrolera de Rockefeller afirma que todo el petróleo usado cada día por todos los 10 billones de personas desde su presunto descubrimiento en China en 374 después de Cristo proviene de fósiles de dinosaurios enterrados. Si esto te suena ridículo, es probablemente porque es ridículo. ¿Cuántos presuntos esqueletos de dinosaurios tomaría mover todos los carros, trenes, aviones y máquinas usando petróleo en todo el mundo solamente hoy en día? ¿Alguna vez has visto un esqueleto enterrado en un charco de su propio petróleo? Ahora miremos al carbono hidratado en árboles o carbohidratos. Un carbohidrato es una biomolécula que consta de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, generalmente con una relación hidrógeno-oxígeno de 2:1, H2O, agua. Los carbohidratos no estructurales son la columna vertebral importante de las estrategias de vida de los árboles longevos. Además, se pueden encontrar alcoholes de azúcar específicos de especie. Los ejes leñosos, ramas y tronco no solamente intervienen en el transporte corteza de carbono a larga distancia. Los tejidos de madera viva, albura y la corteza son también los principales compartimentos de almacenamiento de carbono. Los carbohidratos sustentan la formación de componentes fenólicos extractivos que se atribuyen a la durabilidad natural de la madera. Como las raíces de la mayoría de los árboles son parte de las interacciones entre los microbios de las plantas, micorniza, su estado de carbohidratos y el papel de los azúcares en esta interacción también es de importancia. La fermentación entérica es un proceso digestivo mediante el cual los carbohidratos, como en las raíces de los árboles muertos, son descompuestos por microorganismos en moléculas simples para su absorción en el torrente sanguíneo de los animales. Y de casualidad, es el tercer recurso más grande en emisión de gas metano, justo después de vertederos y gas natural. Más abajo, petróleo, la quema de residuos agrícolas como árboles y producción de carburo de silicio son las otras causas más grandes de la emisión de gas metano. Pero si el petróleo no viene de los fósiles de dinosaurios, entonces, ¿qué es? ¿De dónde proviene realmente? ¿Y por qué es que hay muchísimo a nivel subterráneo? El querógeno es un material fosilizado en esquisito y otras rocas sedimentarias que produce petróleo al calentarse. Es materia orgánica que es insoluble o no se puede disolver en solventes orgánicos como el benceno. Y es el precursor tanto del petróleo como del gas natural como el metano. De nuevo, el querógeno es una materia orgánica insoluble sólida en rocas sedimentarias que consta de un estimado de 10 a 16 toneladas de energía de carbono y es la fuente más abundante de compuestos orgánicos, es decir, una vez vivos, en la Tierra que exceden el contenido orgánico total de la materia viva actual en 10.000 veces. Entonces, ¿qué materia orgánica fue 10.000 veces más abundante de lo que es actualmente si no son los árboles? La teoría principal es que la disqueciencia oficial, el material orgánico muerto se acumula en el fondo de los océanos, lechos de los ríos, pantanos, mezclado con barro y arena. Con el tiempo, más sedimentos se acumulan en la parte superior y el calor y la presión resultantes, ya sabes, todo ese calor en los océanos fríos y húmedos,
los lechos de los ríos y los pantanos, transforma la capa orgánica en una sustancia oscura y cerosa conocida como querógeno. Si se deja sola, la molécula del querógeno eventualmente se agrieta y se divide en moléculas más cortas y ligeras compuestas casi exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno. Dependiendo de cuán líquida o gaseosa sea esta mezcla, se convertirá en petróleo o gas natural. Se nos ha dicho que los incendios de vetas de carbón, como la montaña de fuego en Australia, pueden arder durante al menos 6.000 años. En Brennender Berg de Alemania, literalmente montaña de fuego en alemán, el carbón ha estado en llamas desde 1688. Kevin Krejcik escribió en la revista Smithsonian: aún más notable, los antiguos incendios subterráneos dieron forma al paisaje mismo de Occidente. Gran parte del paisaje del oeste americano, sus mesetas y escarpes, es el resultado de vastos y antiguos incendios de carbón. Mucho antes de que comenzáramos a excavar carbón para quemarlo en nuestras fábricas, las vetas de carbón eran ríos ocultos de llamas subterráneas, generalmente inactivas pero ocasionalmente destructivas. La mayoría de nuestros volcanes activos están debajo del agua. ¿Qué tal si lo que llamamos placas tectónicas son de hecho sistemas de masivas raíces de árboles antiguos de una escala que no podemos de ninguna manera desentrañar? Y la actividad volcánica no es nada más que lo que llamamos fuegos de veta de carbón en estos sistemas de raíces de árboles antiguos, todavía ardiendo del querógeno, petróleo y gases naturales como metano, todavía produciéndose subterráneamente. Mudflood Giants, que obtiene un 100 solo por el nombre de su canal, nos dejó boquiabiertos con esta pequeña joya de video. La extracción de petróleo crudo de las raíces de los árboles muertos usando fuego o calor, así como discutimos una teoría alternativa del vulcanismo en parte 4A. Hablé con un hombre cuando estaba en Alaska. Dijo que trabajaba para la industria petrolera, perforando petróleo cerca de Barrow. Dijo que perforaron unos 300 metros en un suelo permanentemente congelado y golpeó árboles. Ese día estaban perforando y lograron tocar un árbol. Siempre ponen al lado muestras de lo que perforan debajo del suelo. Perforaron directamente en la parte superior del árbol, 91 metros de largo de pie. Esta es la vertiente norte de Alaska. Hace poco estuve ahí y no había árboles. Vimos un árbol que crecía dentro de un restaurante chino, dentro así de grande, eso es. No hay árboles en Burro, Alaska. Hay ciertos árboles antiguos de 91 metros de largo. Hay unos escasos árboles de 91 metros en el mundo. Algunos secuoya tienen ese tamaño. ¿Cómo haces para tener un árbol de 91 metros, de pie, debajo del suelo a 300 metros de profundidad, en el suelo permanentemente congelado? ¿Qué pasó? Cuando se perfora el hielo, encuentran cosas extrañas, como en Antártica. Perforan allá abajo en el mundo. Le llamamos abajo, como pueden entender, en el confín sur del mundo. Perforan el hielo y pegan con carbón. Hay enorme evidencia de bosques enormes en Antártica, donde no hay ningún árbol crecido hoy día. No hay hoja de césped allá abajo. Andrew Bird dijo que encontró hojas congeladas de palmera debajo del hielo cerca del Polo Sur y miles de hojas preservadas encontradas en Antártica. ¿Qué pasó? 400 kilómetros del Polo Sur encontraron hojas congeladas en un lado de un precipicio, pero no árboles ahí, nada, cero. Este artículo habla del descubrimiento de estas hojas. Tienen su contenido celular original, estas hojas no son fosilizadas, son todavía hojas. En el norte de Canadá hay un lugar llamado Ellis Island. Están en Esmer Island. No hay árboles del todo, nada, pero encuentran piedras de secuoya petrificada.
Ciertamente no hay árboles secuoya creciendo allá en el norte de Canadá, ¿ok? Solamente hay unas ubicaciones selectas donde crecen en la costa de California y un poco de Oregon. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.